Hermanos, qué bendición estar juntos, una mañana fría. Eh, y seguimos en nuestra serie de Zacarías. Hoy día veremos los capítulos 1, versos 7 al 17, y capítulo 6, versos 1 al 8. Sí, Chile está cambiando y eso todos creo nos hemos dado cuenta. Nuevas maneras de comunicación, nuevas formas de vivir, nuevas formas de pensar. Parece que vamos avanzando como sociedad cada vez, siendo más civilizados, más tecnológicos, más conscientes, más sabios, pero también en todo esto podemos tener la sensación quizás en nuestras mentes y corazones, aquellos que declaremos nuestra fe en Cristo y que nos consideramos cristianos, es que a medida que el mundo avanza, parece ser que el espíritu de la iglesia está destinado a ir desapareciendo. No sé si tú has tenido esta sensación de que cuando ves el mundo, a veces parece ser que la iglesia podría estar destinada a desaparecer, o nuestra fe en Dios quizás, o las iglesias quizás podrían llegar a desaparecer. ¿Eso podría ser cierto? ¿Podría ser cierto que en un futuro la iglesia de Dios podría desaparecer? Y espero que el texto de esta mañana nos ayude a responder esa pregunta. Te invito antes a que oremos y nos entreguemos a Dios en este tiempo de escuchar su palabra. Amado Padre, gracias por nuevamente el tremendo privilegio de escuchar tu voz, porque eso es lo que hacemos, Señor. No es escuchar o leer un simple texto escrito, es escuchar la voz del Padre Celestial. Y ruego que esta mañana nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, y que tú fortalezcas, animes nuestra fe para perseverar cada día de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, creo que vale la pena, estamos en Zacarías, un pasaje que sobre todo quienes pusieron atención al pasaje de hoy día puede sonar muy extraño lo que acabamos de leer, pero creo que vale la pena recordar brevemente dónde nos encontramos. Estamos en el 518, más o menos antes de Cristo, donde el pueblo de Dios se encontraba retornando a la ciudad de Jerusalén, ahora llamada Yehud, ¿cierto? Eso lo dijimos en el primer sermón de esta serie, con el objetivo de reconstruir el templo de Dios en ese lugar. En ese tiempo de reconstrucción es donde Dios usa a Zacarías como profeta para declarar su voluntad a este pueblo que está en reconstrucción. Y en los versos anteriores, el mensaje en resumen es claro: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, según el verso 3 del capítulo 1. Dios llama al arrepentimiento a este pueblo. ¿Por qué? Porque justamente el pueblo que había sido llamado a reconstruir este templo había dejado de reconstruir el templo y se había dedicado a sus propias casas techadas, es cierto, como decía en el pasaje, se había dedicado a su propia vida sin Dios. Y el hecho de que ellos no construyeran el templo era una manera de decir: Dios, realmente no nos importa tu plan. Realmente puedo vivir solo sin ti en estos proyectos en nuestros proyectos personales. Por eso Dios los llama a volverse a Él y no imitar al pueblo pasado que justamente había resistido a Dios y había dejado a Dios de lado, y eso había traído serias consecuencias, justamente la deportación a, a Babilonia. Pero a continuación, según el verso 7 del pasaje de hoy, unos meses después, un par de meses después, Dios le da una nueva revelación a Zacarías a través de una visión, para que esto se le comunique al pueblo. Esta visión, según este pasaje, llega en una noche. Y si te das cuenta bien, leyendo un poco más adelante, te darás cuenta que en esa noche Zacarías recibió no solo una, sino 8 visiones. 8 visiones que todas ellas conforman la palabra del Señor.
8 visiones, y cada una unida a la otra son 8 cosas, pero también forman una sola revelación. Y te puedes preguntar, ¿por qué hoy día está el Milo tan enredado? Puso el capítulo 1 y también puso el capítulo 6. Y es que justamente cuando tú analizas todas las visiones, te puedes dar cuenta que hay una idea en estas 8 visiones. Estas 8 visiones tienen un orden. Y hay visiones que están unidas porque contienen un mensaje parecido. Y todas estas visiones se enfocan en las visiones principales, que son la visión 4 y visión 5. ¿Ya? Hoy día veremos la visión 1 y la visión 8. ¿Ya? Pero antes de avanzar, bueno, y si dejo entre paréntesis ahí, si quieres saber más acerca de esto, hoy día vamos a tener sencillamente un mensaje que yo creo que no sé si da justa respuesta a cada detalle, eh, pero si quieres saber más acerca de Zacarías, siempre puedes preguntar. Pero antes de avanzar, podemos preguntarnos, ¿qué es una visión? ¿Qué es esto de una visión? Y una visión es un medio de revelación de la palabra de Dios, es un medio donde la persona que recibe la revelación se encuentra en un estado especial. Algunos dicen que es un estado de éxtasis o un estado de sueño, pero es un estado donde Dios comunica su revelación, su voluntad, mediante imágenes, mediante símbolos. Y aunque para nosotros este tipo de lenguaje que acabamos de leer puede sonar raro, porque vivimos en una cultura donde nos relacionamos mejor con expresiones literarias como las narraciones o las cartas, en tiempos antiguos la literatura con simbolismo era un medio de expresión familiar dentro de la literatura religiosa judía. Entonces, aunque para nosotros puede sonar raro, personas que vivimos hoy día en el año 2000, perdón, 2021, aunque puede sonar raro para nosotros leer algo así, para los receptores, de los primeros receptores de este mensaje, no era algo tan extraño. Entonces, a la luz de esto, vamos a ir a las visiones. Expliquemos entonces un poco la visión 1 y después la visión número 8. Vamos a la visión número 1. Y a la visión número 1, desde el verso 8, Zacarías nos dice que lo primero que ve en la visión, en una noche, ¿cierto? Llega la palabra del Señor y le muestra una visión. Y lo primero que ve en la visión es un hombre montado en un caballo alazán. Y detrás de él dice, hay 3 grupos de caballos alazanes, bayos y blancos. Podríamos entender que estos caballos quizás obviamente tenían sus jinetes correspondientes, quizás no lo sabemos, pero entendiendo la imagen, lo más probable es que el hombre montado en el caballo alazán sea el líder de este grupo de jinetes. Todos ellos, dice el pasaje, se encuentran en una hondada o en una quebrada, literalmente. Eh, Algunos se pueden preguntar qué puede significar esta imagen de un grupo de jinetes en una quebrada. Y algunos autores concluyen que esta palabra quebrada, que literalmente significa profundo, un lugar profundo, en muchos lugares del Antiguo Testamento se ocupa esta imagen, por ejemplo en el Salmo 68, en Nehemías capítulo 9, donde se asocia esta imagen de profundidad a grandes eventos del pasado de la historia de Israel, relacionadas principalmente con el Mar Rojo, con el río Jordán, cuando el Señor vino en su rescate a este pueblo y lo hizo cruzar las profundidades y le dio la victoria sobre sus enemigos. Entonces, puedes ver que en el texto también estos jinetes se encuentran entre los mirtos, en la NBI dice, o entre arrayanes. Estos elementos usados por los profetas también, se asocian a la promesa de Dios de traer una nueva vida a Israel. Y en última instancia al mundo entero. Puedes ver esta imagen de mirtos o arrayanes, por ejemplo, en Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 55. Esta idea de los mirtos representa o se asocia a la promesa de Dios de traer una nueva vida.
y bendecir al mundo entero. Entonces muchos autores creen que dada la naturaleza simbólica de estas dos imágenes, lo más probable es que los mirtos en una quebrada profunda quieran indicar símbolos de liberación de una dura realidad, una dura prueba quizás de algún tipo, y la promesa de un nuevo comienzo. Y eso encajaría, estos autores dicen, perfectamente con el mensaje de este pasaje, ¿ya? Pero volvamos a la visión. Y en la visión, como es natural, de Zacarías y muchos otros profetas, como Juan en Apocalipsis, es que, honestamente, Zacarías está viendo estas imágenes y no entiende lo que significan. Entonces, Zacarías quiere saber el significado de la visión y espera que el ángel de la visión se lo explique. Pero antes de que pueda hacerlo este ángel, el jefe de los jinetes, aquel que dice este pasaje era como un hombre, él mismo explica que los demás jinetes son jinetes que el Señor ha enviado para recorrer la tierra. Y según el verso 11 de este pasaje, los jinetes vienen con el informe de toda la tierra. ¿Cuál es la realidad de la tierra? ¿Y qué dice el informe según el verso 11? Los jinetes dicen que la tierra está tranquila y en paz. Eso es lo que dicen los jinetes. Pero, muy normal que parezca este informe, debemos reconocer que en realidad no es normal en un sentido, porque la tierra no se encontraba en tranquilidad y en paz en ese momento. Hay una realidad histórica, pero también hay una realidad espiritual. Espiritualmente, para Dios, en realidad la tierra era un caos, lejos de Dios y sin Dios. Pero la autosuficiencia es tan grande de que ante esta realidad ellos no logran ver, las sociedades, los reinos no logran ver a Dios y no logran ver cuán necesitados están de Dios, que en realidad están tranquilos, viviendo como que nada les importara. Asimismo, quizás esta es la realidad del pueblo de Dios cuando dejaron de reconstruir, comenzaron a construir sus propias casas, dejaron, no sé, por decirlo de una manera, dejaron la construcción tirada, la picota, todos sus elementos y continuaron su vida en paz y tranquilidad. Pero justamente esta declaración de tranquilidad y paz, o esta manera de expresar la realidad que estos jinetes ven, es una realidad muy preocupante, porque habla justamente de la autosuficiencia, del ensimismamiento que tienen los reinos viviendo sin Dios, que en realidad no les interesa mucho quién es el Dios verdadero y viven muy bien lejos de él. Y ante esto, el líder del jinete que está en este caballo alazán recibe la noticia y empieza de inmediato a clamar al Señor, preguntándole en el verso 12, ¿hasta cuándo, Dios, negarás tu misericordia a Jerusalén? Y el verso 13 nos dice que el Señor responde con palabras buenas y consoladoras, que según le ordena a Zacarías, debe proclamar al pueblo. ¿Y cuáles son estas palabras? Y Dios dice, estas son las palabras que yo le declaro a mi pueblo. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. ¿Cómo contrastamos este mensaje con Zacarías capítulo 6, versos del 1 al 8? Y Zacarías 6,
del 1 al 8, que sería la visión número 8, tienen un enfoque similar. Zacarías logra ver en esta visión a carros de guerra. En aquel tiempo los carros de guerra estaban asociados a poderío militar. Quien tenía carros de guerra normalmente era quien vencía la batalla. Y otra vez acá tenemos un grupo de cuatro carros que al parecer salen de la presencia de Dios viniendo a pelear y ganar la batalla y hacer juicio, el juicio de Dios. Y no quiero detenerme tanto en cada detalle de la visión, solamente quiero destacar que lo que Dios nos está mostrando es el juicio que Él está enviando contra los enemigos del pueblo de Dios. Si tú vas al pasaje, notas que el Señor hace un énfasis especial contra aquellos que viven en la zona norte, los enemigos que viven en la zona norte, que son Asiria, Babilonia, los persas, los reinos poderosos, subyugadores. Entonces, considerando ambas visiones, la visión 1 y la visión 8, considerando el panorama general, ellos les muestran al pueblo que a pesar de tantos años de dificultades, de sufrimientos, de deportaciones, de ser subyugados a pueblos más poderosos que ellos, a pesar de la inestabilidad para el pueblo de Israel, a pesar de todos los enemigos, a pesar de la misma rebeldía que hay en el corazón del pueblo de Dios, Dios dice a través de esto que va a traer justicia y bendición a su pueblo. Esta profecía nos dice que no importa cuán grande pueda ser el enemigo, cuán grande puedan ser los enemigos o el poder del enemigo, el todopoderoso ya ha decretado bendición y protección para su pueblo. A lo largo de la Biblia podemos ver de que estas promesas de Dios solo se cumplen parcialmente en el pueblo de Dios, aunque el pueblo logró reconstruir el templo y con Nehemías el muro, aún hubieron enemigos sobre el pueblo. Después de los persas vinieron los griegos, después los romanos, y así pareciera de que las promesas de Dios nunca llegarían a su cumplimiento, de este reino bendecido, este reino que rebosa en bendición y cumple de alguna manera con las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿cierto? Que le dará una tierra y esa tierra será bendita y un pueblo numeroso. Hasta que Jesús anuncia el reino. En Marcos capítulo 1, verso 15 declara, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Los evangelios nos hablan de cómo Dios mismo en Jesús vino a enfrentar al enemigo. Y Colosenses capítulo 2 describe cómo Jesús vence al enemigo. En Colosenses capítulo 2 encontramos estas palabras: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que tenía pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Hoy vivimos días donde como cristianos podemos perder el aliento, el ánimo, tener temor, quizás. Nuestra sociedad vive hoy en día como en aquel tiempo. Se encuentra tranquila y en paz. Eso es una realidad tan a nuestra vista hoy en día. El mundo avanza, pero parece ser que está bien y cómoda en la situación en que se encuentra. Está con paz y tranquilidad. Pero en realidad cuando uno ve y analiza en el fondo lo que hay en el corazón del hombre en relación a Dios, es que hay orgullo y soberbia, una sociedad viviendo sin reconocer a Dios. Y esto no es tan solo algo que los cristianos concluyen. De hecho, en muchas conversaciones, muchas personas, yo personalmente,
me he encontrado con que gente no cristiana puede reconocer desde su trinchera, digamos, que el ser humano ha perdido el norte, de alguna manera. Y uno como cristiano en medio de una sociedad sin Dios puede sentir esta presión, ¿cierto?, que hay ante las convicciones cristianas, ante la convicción de Jesús. Eh, Puedes tener desaliento, incluso persecución. Ya en lugares del mundo están habiendo arrestos a pastores y cristianos que predican la palabra de Dios. Por ejemplo, en mayo recién pasado, un predicador fue arrestado en Inglaterra, en Londres, por predicar acerca del matrimonio bíblico en Génesis. Y cuando él me dejó sola. Pero puede que en tu corazón esté cierto temor de lo que vaya a pasar con los cristianos o con tu fe también en Dios. Pero en todo esto, este pasaje nos muestra que como cristianos, nunca, nunca, hermanos, nunca debemos perder la esperanza. Porque el Dios Todopoderoso, como nos dice en Zacarías, ha decretado bendición para su pueblo. Y a pesar de los enemigos, su pueblo, nosotros seremos glorificados. En Mateo capítulo 24, Jesús le habla a sus discípulos y les dice: la señal del Hijo del Hombre será esta, que aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y al sonido de la trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. En estos tiempos donde vivimos en medio de tantos enemigos, nunca, hermanos, debemos olvidar de que Dios tiene la última palabra para su pueblo. De que el Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios, gobierna sobre todas las cosas. Y lo que más importa es que hoy día permanezcamos aferrados a Él. Vivimos entre el ahora y el no todavía. Jesús ganó la batalla, los exhibió en su desfile triunfal, pero la consumación de este reino viene en camino. Los días pueden tornarse difíciles para ti, pero Dios, el soberano, sostendrá y glorificará a su iglesia. Hace unos días venía caminando con Micaela, mi hija, por la calle, y me he dado cuenta de algo que por lo menos para mí resulta muy extraño, que Mica ni siquiera cumple 2 años. Quizás los papás me entienden y esto puede ser absolutamente normal, pero por lo menos mi expectativa es que Mica, desde chiquitita, en la calle iba a caminar de la mano conmigo. Pero me he dado cuenta que ella se siente tan cómoda estando solita. De hecho, a veces yo le doy la mano y ella dice como que quiere andar sola. Y al principio me extrañaba, porque cualquier niña de 1 año, eh, eh, quizás para mí es raro que ella se sienta con tanta libertad en la calle, habiendo tantas cosas que para ella pueden ser desafiantes, un perro de frente, una persona caminando tan grande, el sonido de las motocicletas, y ustedes saben, las calles de Santiago hay tanto ruido, tanta cosa pasando, y de repente las calles no son tan buenas, entonces tantos desafíos para ella, pero ella se siente tan libre. Subir una pequeña escalera puede ser un gran desafío, o esquivar a una persona que viene de frente. Pero ella va muy tranquila y confiada, y me preguntaba por qué. Porque sabe que su papá va delante de ella y observándola, porque sabe que su papá hará lo necesario por ella. Y este pasaje nos muestra un poco este cuidado de Dios, esta soberanía de Dios sobre su pueblo. El pasaje de hoy en Zacarías nos dice que el amor de Dios es tan grande por su pueblo que le hace sentir celos por su pueblo. El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia,
cuando era enemigo de la iglesia, un día se encuentra con Jesús y le dice en Hechos capítulo 9, Jesús le dice a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí vemos cómo Jesús de alguna manera está y nos muestra que está presente en su iglesia. Y perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Y la realidad de Jesús en su iglesia es tan grande, hermanos, que no debemos perder el aliento en estos días. La iglesia puede tener enemigos, pero Jesús, el esposo de la iglesia, está velando por ella y está velando por ti, querido hermano. Hoy podemos vivir días inseguros, pero para los cristianos una cosa es sumamente segura, es que la iglesia está destinada a recibir bendición y nadie se la quitará. La iglesia está destinada, estamos destinados, hermanos, a recibir la bendición de Dios. Y Él te invita a ser parte de su pueblo y estés de su bando y confíes en Él y esperes ese gran momento donde todos seremos testigos, todas las razas, todos los reinos serán testigos de que Jesús es el Señor. Por eso el llamado esta mañana es confía en Jesús. Aférrate al pueblo de Dios, aférrate a la iglesia de Dios. Y también sé parte de la iglesia. Ven a la iglesia, que es el lugar donde Dios ha decretado bendición y donde Dios ha venido a derramar su bendición especial. Te invito a que oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque en tu sabiduría tan perfecta, tú has escogido un pueblo para hacernos herederos de tanta bendición. Señor, jamás lograremos dimensionar lo realmente benditos que somos, porque realmente somos personas benditas en ti. Y nadie ni nadie puede arrebatar de tu iglesia lo que tú has decretado para ella, la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a esperar este reino glorioso. Hoy en día, en tiempos de dificultad, en tiempos de desafío, en medio de vivir como peregrinos, como extranjeros de este mundo, ayúdanos a permanecer con nuestros corazones en el reino permanente, en el reino realmente bendito y donde realmente deben estar nuestros corazones, aspiraciones y más profundos sueños. Oh Señor, manténnos firmes en tu iglesia y ayúdanos a que más y más personas vengan a ser parte de este pueblo donde tú has decidido derramar tu bendición. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.